¿Cuántas veces has odiado a un deportista sin saber realmente por qué? Piénsalo. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Vinicius Jr., Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo, todos han sido considerados los malos en algún momento de sus carreras. Algunos quizá se lo ganaron por ciertas actitudes, otros simplemente por ganar demasiado o por jugar en el equipo equivocado. Y eso me hizo pensar en algo. Durante el Mundial de 2026 vi mucho rechazo hacia la selección de Argentina y a varios de sus jugadores. Había críticas justificadas, pero también había personas que parecían odiarlos simplemente porque era la opinión más popular. Entonces me surgió una pregunta en base a esto que les acabo de comentar: si realmente odiamos a ciertos deportistas por lo que hacen o porque el deporte siempre necesita un villano. Y es por eso que en este video quiero analizar algunos de los casos más famosos en distintos deportes, no solo enfocarme en fútbol para responder esta pregunta. No se trata de defender a nadie ni de decir que todos son inocentes, se trata de entender por qué algunos atletas generan tanto rechazo y ese rechazo realmente está justificado o no. Y si les gusta este formato, después podemos hacer una segunda parte enfocada en equipos y selecciones, justamente como la de Argentina, porque ahí también hay muchísimo de qué hablar. Ahora sí, vamos a empezar. Primero vamos a hablar de Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 de Red Bull. Hace unos años él era de los más queridos, porque era el que tenía que vencer a Lewis Hamilton para quitarle esa hegemonía. Ahora es uno de los más odiados, o fue de los más odiados, porque ahora ya no figura. Ya el año pasado no quedó campeón y este año al parecer tampoco va a quedar campeón. Entonces, como que ese odio se va disipando para que lo tenga alguien más. Entonces aquí la pregunta es, ¿en verdad ese odio estaba justificado? Porque, como les comentaba, antes pues todos querían en el 2021 que Verstappen fuera el campeón y que Hamilton no fuera el campeón. Entonces aquí el odio yo creo que va más centrado a que a nadie le gustan las hegemonías, y ese va a ser el caso recurrente en varios deportistas de los que vamos a estar hablando. Como que no les gustan las hegemonías, o las hegemonías no son muy bien vistas por los aficionados porque luego pues es aburrido, siempre gana el mismo, ya quiero que gane alguien más, etc. Y así fue con Lewis Hamilton y después así fue con Max Verstappen, pero luego con Verstappen también había detalles que siento que eran muy similares a lo que pasaban en Mercedes con Lewis Hamilton, que también el equipo influía mucho. Quiénes estaban en el equipo, decisiones del equipo, que si hacía trampa, que si el piloto no decía nada y por eso contribuía, todo ese tipo de cosas que pues dices tú, bueno, ya es parte de su trabajo, ¿qué más puede hacer? Él es el piloto y él es el que maneja. A final de cuentas, ya cualquiera quisiera manejar a ese nivel y manejarlo de manera correcta, porque tantos compañeros de equipos que tuvieron y ninguno se les pudo asemejar, que si el auto estuvo hecho para el piloto, que si solo trabajaba para un solo equipo, no importa, el hecho es que pues entregó los resultados como debían. Entonces yo creo que estos pilotos tienen un odio medio injustificado, porque también mucha parte de ese odio es por el equipo. El equipo siempre influía mucho tanto con los personajes, por ejemplo de Red Bull, que es lo más reciente, pues Christian Horner, que era el director deportivo, que estaba envuelto en muchos temas pues controversiales fuera del aspecto de automovilismo, y por eso terminó despedido. Helmut Marko, que siempre lo tachaban de racista cuando estaba Checo Pérez. El papá de Verstappen, que al parecer influye bastante en la toma de decisiones del equipo. Muchas cosas. Siento que el odio viene por parte del equipo, no tanto por parte del piloto. Y digo, igual el piloto también tiene actitudes que dices tú, oye, pues como que esto no me gusta, pero ya estando en la silla, estando caliente en muchas situaciones, ves que el piloto se enoja o haces algo que tú como aficionado pues dices tú, oye, ¿por qué hace esto? No es mi piloto favorito, pues por eso lo voy a odiar. Pero pues hay que entender también que estando ahí hay muchas situaciones donde el piloto está caliente y pues puede hacer acciones que tal vez al ojo público no sean aceptadas, pero ya en frío tú ves al piloto fuera de lo que es la competencia
y es muy buena persona. Y es lo que yo veo, pues, de Verstappen, de Hamilton. Ellos hacen su trabajo y por hacer muy bien su trabajo son odiados. Luego ya fuera de campo, pues son muy buenas personas, honestamente no se meten en polémicas y yo siento que el odio para Verstappen y para varios de los automovilistas está injustificado. Ok, ahora vamos a hablar de Vinicius Jr. Yo creo que parte del odio hacia Vinicius va más que nada por dónde juega. ¿Por qué lo digo? Porque cuando juega en el Real Madrid, pues el hecho de jugar en el Real Madrid ya automáticamente muchos quieren hacer que pierda. Cuando juega con la selección de Brasil, por el otro lado, muchos quieren que le vaya bien a Brasil o que juegue bien. ¿Por qué? Porque Brasil es una selección que divierte ver. Y el Real Madrid pues es de los equipos más ganadores de toda la historia y por ende muchos también quieren que pierda porque son de lo que yo sigo hablando, que son las hegemonías. El hecho de jugar en el Real Madrid ya automáticamente te puede hacer odiado. Y más si juegas como Vinicius, que es de los mejores jugadores del mundo, ya que siempre es nominado a Balón de Oro, a Bota de Oro, siempre es contendiente al título de Real Madrid y por obvias razones siempre todos quieren que pierda. Luego también él también le mete su propia cosecha, que es muy canchero. Cada vez que hay un clásico o un derbi madrileño, siempre pues va y celebra los goles a las aficiones, pero pues es parte del juego, ¿no? Yo creo que el odio a Vinicius Jr. ahí sí debe ser un claro ejemplo de que es por dónde juega. Y bueno, un dato random de Vinicius, que a él fue que le aplicaron lo de la ley Prestiani. Es la ley donde si el jugador se tapa la boca y le dice tal vez algún insulto que no se puede comprobar, pues ya es una roja automática. Eso fue lo que vimos en el Mundial y fue porque en un partido del Benfica contra el Real Madrid en Champions, Prestiani, el jugador argentino, le dijo algo y pues como se tapó la boca y no se pudo comprobar qué le dijeron, pues ya a partir de ahí fue eso. Pero muy probablemente lo hizo enojar o algo por el estilo por cómo juega y ya. Pero yo creo que el odio hacia Vinicius es más por el equipo, juega muy bien, por eso también muchos lo odian porque juega muy bien y pues todos quieren que pierda. Entonces yo creo que el odio hacia él no está justificado. Otro ejemplo de jugadores odiados, y yo creo que estos son odiados en su momento, pero igual sirve para el ejemplo, fueron Pepe y Sergio Ramos, ambos del Real Madrid. Y yo recuerdo en su momento que Pepe y Sergio Ramos los odiaban bastante porque eran muy fauleros, tendían a hacer muchas faltas que podían pues dañar al rival de forma física y fuerte. En los superclásicos se veía, siempre ellos soltaban patadas, frenaban al rival como sea, pero era frenarlos. Me acuerdo también en otra ocasión en una final de Champions antes del Mundial de Rusia, que Sergio Ramos agarró a Mohamed Salah, lo agarró del hombro y lo lesionó y prácticamente lo dejó fuera de la final y del Mundial, o sea, se lo fregó. Recibieron mucho odio ambos jugadores por las faltas que hacían, pero la calidad de eso era innegable, ambos eran muy buenos y como que ya saliendo de Real Madrid, que eso también pues yo creo que juega mucho, ambos salieron y como que elevaron su estatus, ya dejaron de ser odiados. Igual había gente que igual lo recordaba por eso, porque eran muy fauleros, hacían muchas faltas y siguió siendo así, pero como que el odio bajó un poco porque salieron de ese equipo. Como les digo, mucho de este odio yo creo que está muy apegado en dónde juegas, sobre todo si eres futbolista o basquetbolista, cualquier deportista que juega en un deporte de conjunto. Si juegas en uno de los equipos top, yo creo que tu odio va a ser más alto de lo normal. Si ya sales de un equipo top, ya baja tu odio. Entonces yo creo que mucho del odio de varios de estos deportistas va ligado al club en donde juegan. Y en este caso de Sergio Ramos y Pepe, sí fue eso, pero ellos sí le metían de su propia cosecha porque hacían muchas faltas
y de gravedad. Entonces pues eso es lo único con ellos. Pero de ahí en fuera yo creo que pues, normal con ellos, pero es un buen ejemplo. Ahora, otro deportista que me parece un caso muy curioso es Novak Djokovic. Yo me acuerdo al principio que cuando era la hegemonía así de Roger Federer y de Rafael Nadal, que esos eran los top 2, luego se estaba sumando Novak Djokovic, que pues era más joven y tenía ganas de ganar, pero pues no era de los populares. A final de cuentas siempre era o Roger Federer o Rafael Nadal u otro que ya estuviera, Andy Murray o lo que sea. No conozco mucho de tenis, pero lo que sí sé es que como que Djokovic, al ser ese tercero, como que decían, pues es la sobra, que no gane. Como que tenía ese odio injustificado, y por intentarlo demasiado, porque también pues lo vemos, él es muy expresivo en la cancha, es una persona muy extrovertida, pues a veces rompía raquetas y que no se veía bien y cosas por el estilo, pero eso es parte de ser pues competitivo y querer ser el mejor. Yo creo que mucha gente lo odiaba en su momento por tratar de ser el mejor cuando había otros que eran mejores. De igual manera, después le llegó su época y comprobó que efectivamente él sí era uno de los mejores, pero yo creo que su odio también estaba injustificado. Simplemente era como que vamos a encontrar a un villano en el tenis que cuando juegue contra Rafael Nadal o Federer sean los partidos más calientes y sea como que esa sazón extra, que es lo que pasa en casi todos los deportes, que siempre hay que poner un villano para que tenga esa sazón extra el encuentro. Y yo creo que con Federer, con Novak Djokovic, así era, ¿no? O sea, este deportista emergente tratando de ser el mejor y que los demás siguen queriendo los otros. Y ya. Un deportista que yo creo que sí tiene bien justificado su odio, yo creo que es Floyd Mayweather. ¿Por qué lo digo? Por cómo él peleaba y además él incitaba a la gente, tanto en ruedas de prensa, declaraciones, como era. Él ya sabía que entre más gente lo viera, más dinero iba a ganar. No por nada le decían The Money Man, o no por nada su equipo era The Money Team, que siempre presumía todos los gajos de billetes en sus aviones privados o jets privados, lo que sea, siempre lo veías presumiendo billete y era parte de su personaje. Yo creo que él sabía que ganándose como ese odio público, mucha gente pues lo iba a ver y por ende sus peleas iban a ser más costosas, iba a ganar más dinero y le iba a ir bien, porque él también, su forma de pelear no era algo que a la gente le gustara y él lo sabía. Siempre lo tachaban de defensivo, que su guardia era muy atrevida porque siempre estaba expuesto, no estaba con los brazos arriba, siempre los tenía aquí abajo. Entonces yo creo que Floyd Mayweather es uno de esos personajes que sí se ganó su odio de forma justificada. Otro deportista que yo creo que fue muy odiado en su momento fue Tom Brady. Él, más que nada también como los otros deportistas o varios, por la hegemonía del equipo. Él con los Patriotas ganó 6 títulos de Super Bowl y con Tampa Bay ganó uno más, o sea en total ganó 7. Muchos lo tachaban porque tal vez él no era lo suficientemente bueno, pero pues tenía un equipo que lo respaldaba y que por eso nomás andaba ahí. Otros que por polémicas que generó el equipo, no tanto él, pero pues como él era la imagen pública número 1, pues él tenía que salir a dar las declaraciones. Por ejemplo, aquí estoy hablando del Deflategate. Argumentaba que los Patriotas en un partido de campeonato de conferencia habían desinflado balones deliberadamente para ellos ganar en su juego contra Indianapolis. Entonces el que tenía que salir a dar declaraciones pues era Tom Brady, obviamente, porque él es el quarterback y él pues está constantemente con el balón. Entonces de igual manera pues es algo que pues ya pasó y se le puede tachar de tramposo, eso es una cosa, pero yo creo que es más parte de lo que hizo el equipo. Igual a él lo entiendo
porque obviamente si tu equipo hace trampa o haces trampa, pues no vas a salir a decirlo públicamente porque luego yo creo que te da peor. Lo mejor que puedes hacer es que tu representante de relaciones públicas te diga, oye, callado, nomás di esto y ya se acabó. No digas más, porque luego te metes en más problemas. Yo creo que ese fue el caso con él. Y pues luego salió de los Patriotas y ya vimos que con Tampa pues le fue muy bien. Igual ganó un título, entonces pues no fue tanto la parte del equipo. Igual a él lo tachaban mucho pues de que tenía la vida perfecta, era el ser humano perfecto, pero pues es parte de la imagen que se va creando él como parte de su marca. Entonces pues está bien por ese lado y yo creo que su odio pues estuvo de más. Y como estos deportistas que mencioné, hay varios, muchos más que no voy a mencionar en este video, pero yo creo que se van dando una idea general. Y como conclusión, tal vez el problema no es que estos deportistas sean los villanos, sino que tal vez el deporte mismo necesita villanos para que estas historias funcionen. Ya no sería muy divertido ver una batalla donde todos se quieren, donde todos son buenos y que todo sea sano de alguna manera. Siempre hay que poner un antagonista para que tenga ese picante el deporte y tenga como más excusas para verlo a final de cuentas. Entonces siempre hay que tener un antagonista para que sean las cosas más interesantes. Entonces, igual manera, si ustedes saben de algún deportista que tal vez es odiado de forma justificada o de forma injustificada, lo pueden poner aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Muchas gracias.